Bienvenido y gracias por darle clic a este video. Así que el día de hoy te voy a mostrar cómo recreé estos deliciosos quesitos. Así que vamos a los ingredientes. Pues vamos a empezar inmediatamente para recrear estos deliciosos quesitos. Así que esta es la masa que estaré utilizando. Esta masa trae 2 lonjas, así que esta es la que estaré utilizando para recrear estos deliciosos quesitos. También estaré utilizando queso crema de la marca Filadelfia, pero puedo utilizar el que tú prefieras o el que tenga. Este Ciro, que es el que también voy a estar utilizando, y conjuntamente voy a utilizar un huevo. Aquí tengo un poco de azúcar glass y de vainilla, pero esto es opcional si tú quieres colocarlo a tu quesito. Si no quieres colocarlo también, yo sé que te van a quedar súper deliciosos y exquisitos. Así que siempre recordarte que verifiques la cajita de información que ahí te dejo detalladamente todos los ingredientes que estaré utilizando aquí para recrear estos deliciosos quesitos. Vamos a empezar a darle este toque especial y de sabor a nuestros quesitos. Así que aquí tengo ya mi queso crema que le he dejado a temperatura ambiente un poco afuera para que sea más fácil a la hora de mezclarlo aquí con mi vainilla y con mi azúcar glass. Recordarte que estos dos toques del azúcar y de la vainilla es opcional. Si tú no quieres agregárselo, no se lo puedes agregar, pero yo sé que si se lo agregas, le vas a dar un toque sumamente excelente a otro nivel a tus quesitos. Así que lo que vamos a hacer aquí es que vamos a colocar nuestra vainilla y nuestro azúcar y vamos a ir mezclando muy bien hasta que todo quede sumamente unificado. Así que siempre recordarte que verifique la cajita de información que ahí te dejo exactamente todos los ingredientes que estaré utilizando aquí y en todas mis recetas. Así que vamos a seguir mezclando muy bien todos estos ingredientes hasta que todo esto quede sumamente unificado y bien mezclado. Así que mientras voy mezclando aquí, recordarte que si no te has suscrito, no tardes, suscríbete ahí en el botón rojo, activa las notificaciones para cada vez que YouTube suba una receta, seas el primero en verla. Así que siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo hago, así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Así que seguimos mezclando y ahora te sigo mostrando. Pues vamos a empezar entonces a trabajar nuestra masa. Así que aquí lo que he colocado un poco de harina en mi tabla, donde voy a abrir con mucho cuidado mi masa para ir empezando a darle la forma a nuestros deliciosos quesitos. Así que con mucho cuidado vas a ir abriendo nuestra hoja de nuestra masa donde vamos a ir trabajando nuestros deliciosos quesitos. Así que con mucho cuidado ahí empiezas a abrir tu masa para que entonces vamos a darle ahora los cortes del tamaño que tú quieras hacer tu quesito. Así que siempre va a depender del tamaño que tú quieres. En este caso, ves que tú por más o menos puedes ver aquí que hay 3 líneas divididas a lo largo, así como tú puedes ver aquí que te voy a mostrar. Así que con mucho cuidado vamos a abrir nuestra masa, colocas un poquito de harina y ahora entonces vamos a ver cómo vamos a cortar nuestros quesitos. Así que tú puedes ver aquí las líneas que están ahí sumamente un poquito marcadas. Así que con este cortador de pizza voy a darle 3 cortes a la cantidad o la distancia que tú quieras hacer tus quesitos. Así que le doy esto corto luego que ya tengo estas masas así cortadas, como tú puedes ver aquí. Voy a cortarlo entonces a los lados del tamaño que tú quieras hacer tu quesito. Si lo quieres hacer un poquito más grande, pues ya lo cortaría un poquito más grande. En este caso no lo voy a hacer tan grande, me gusta hacerlo en este tamaño promedio, podríamos decir. Así que le voy a dar esto corte aquí, como tú puedes ver, y te van a salir alrededor de 9 quesitos. En ese tamaño yo creo que será perfecto para la cocción y también para poder comértelo sumamente delicioso. Así que lo que vamos a hacer aquí es que yo voy a ir estirando un poquito cada hoja de mi quesito donde vaya a colocarlo. Así que con mucho cuidado lo voy despegando y lo voy abriendo un poquito la masa para darle un poquito más de grande, para que se ponga un poquito más grande. Así que con mucho cuidado tú vas estirando, porque si lo dejaría así te quedaría un poquito más pequeño. En este caso quiero hacerlo un poquito más grande y voy a dándole un poquito más de estirar a la masa. Así que seguimos ahí estirando poco a poco. Ya que tengo aquí mi masa que la he estirado, vamos entonces a colocar nuestro ingrediente estrella a nuestros quesitos. Así que como tú puedes ver aquí, ya después que he mezclado bastante bien, aquí la cantidad va a depender mucho de que tú quieras colocarlo. Recuerda que si lo vas a hacer pequeño, no puedes colocar mucha cantidad dentro de la masa, porque entonces se te desarría bastante. Así que vas colocando aquí en este promedio más o menos la cantidad que yo puedo colocar de acuerdo al tamaño de la masa que tenga. Y ahí tú vas a ir rellenando poco a poco tu quesito. Así como tú puedes ver aquí, entonces ya después que tenga colocado mi relleno, lo voy a dar un toquecito, lo voy a exprimir ahí
en esa punta para que quede sumamente pegado. Luego le doy una abertura hasta atrás y lo voy a colocar esta parte hacia atrás para que no se me vaya a despegar a la hora de que tengo colocado mis quesitos en el horno. Así mira, bello y delicioso te van a ir quedando, así que ves mirando poco a poco el video para que vaya viendo la forma en que lo voy haciendo, y mucha paciencia, ve haciéndolo poco a poco, así que ya inmediatamente tenga mi relleno de mi queso. Mira, como tú puedes ver aquí, coloco esta punta hacia ahí, le doy un poquecito para que quede un poco pegado, luego la otra parte la llevo hacia atrás para que quede debajo de mi quesito. Ahí no vas a tener problema de que a la hora de hornearlo se te van a desbaratar o se te vas a despegar. Así que sigo aquí haciéndolo poco a poco, vas colocando el relleno, vas haciendo esa técnica para que no se te vaya a desenvolver a la hora que esté horneándolo, y así sucesivamente vas a ir recreando estos súper deliciosos quesitos. Así que vuelvo a mente y te digo que si no te has suscrito, te vas a perder de todas las recetas que estamos compartiendo aquí en el canal con mucho amor y cariño. Así que voy a seguir aquí recreando y creando estos deliciosos quesitos, así que ve haciéndolo poco a poco y ahora te sigo mostrando. Pues ya inmediatamente ya tenemos aquí casi listo nuestros quesitos, así que lo he colocado en la bandeja donde lo vamos a llevar al horno. Así que ya aquí tengo mi huevo, así que lo vamos a batir bastante bien hasta que esté completamente batido. Y luego que esté batido nuestro huevo, lo que vamos a hacer es que le vamos a ir pintando cada uno por uno nuestros quesitos. Siempre recordarte que le mantengas una distancia de uno a otro para que a la hora de llevarlo al horno no se te vayan a pegar. Así que inmediatamente aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ir pintando uno por uno nuestros quesitos ya con nuestro huevo batido. Así que píntalo muy bien y casi estamos listos para comer nuestros deliciosos quesitos. Y ya que tenemos listos nuestros quesitos que ya hemos bañado con huevo, esto es un toque adicional que yo le doy, así que le colocamos un poco de azúcar. Si quiere colocarle este poco de azúcar también opcional, pero sé que este toque de azúcar le va a dar otro nivel a tus quesitos. Así que inmediatamente esto lo vamos a llevar al horno de 15 a 20 minutos a 350 grados. Así que ve verificándolo hasta que estén sumamente dorados tus quesitos. Así que 15 a 20 minutos lo vamos a llevar al horno. Así que siempre ve verificando hasta que estén sumamente dorados tus quesitos, de 15 a 20 minutos. Así que vamos al horno. Pues ya ha pasado mi tiempo en mi horno, ya mi quesito están listo y mira cómo se ven. Así que vamos entonces ahora a colocar la parte final, que es nuestro siro. Así que vamos a ir bañando poco a poco. Hay que colocarle la cantidad a tu gusto que tú quieras colocarlo. Ya esto todavía está caliente, así que inmediatamente colocamos nuestro siro, lo dejamos reposar y ya casi listo están nuestros quesitos para empezar a comernos. Así que vamos a empezar ahora a bañar uno por uno de nuestros quesitos con nuestro siro, y ahora te sigo mostrando. Pues ya estás listo. Mira cómo han quedado estos deliciosos quesitos. Mira cómo se ven, lo doradito que están y el sabor que tiene. Eso es indescriptible. Así que mira cómo han quedado estos deliciosos quesitos. Así que inmediatamente los retires del horno, le colocas el siro que todavía están calientes. Así que lo dejas reposar y así te van a quedar estos súper y deliciosos quesitos inmediatamente listos para comer. Así que mira, colócale un poquito de azúcar glass si tú quieres, si no te lo puedes comer así y te van a quedar sumamente deliciosos. Así que gracias por llegar a este punto del video. Siempre recordarte, suscríbete al canal y siempre recordarte también que trato de compartir la forma en que yo lo hago, así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Así que así han quedado estos súper deliciosos quesitos para comérselo todo. Así que nada, eso ha sido la receta del día de hoy de estos deliciosos quesitos, así que nos veremos en otra próxima receta. Bye, rico.